Las vidas en las que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Autor Gary R. Renard. Capítulo 9. La importancia de la mente. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos, y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Un curso de milagros. Sí, el mundo es una ilusión. En realidad no existe, excepto en el sueño que es. No obstante, eso no significa que no puedas disfrutar de él. Y en lo relativo al mundo, el curso te ofrece una ventaja adicional. A medida que practicas el tipo de perdón que propone el curso, que no hace real el mundo, el Espíritu Santo retira culpabilidad inconsciente de tu mente, que ni siquiera sabías que tenías porque era inconsciente. Así, a medida que tu mente sana, sientes menos culpa, y cuando sientes menos culpa disfrutas más de todas las cosas. Esto trae a mi mente uno de mis temas favoritos, Hawái. Cindy y yo acabábamos de volver de dirigir nuestro retiro anual en Hawái, en esta ocasión en la isla de Oahu. Hemos dirigido varios retiros en la Isla Grande, y uno en Maui. Este lo hicimos en un lugar precioso llamado Aiku Gardens, que es donde nos casamos hace 7 años. Aiku Gardens está en el lado de Barlovento de Oahu, cerca de la hermosa ciudad de Kailua, donde pasamos 12 noches. A propósito, la playa de Kailua es una de las mejores de todo Hawái. El retiro duró 5 días, de modo que tuvimos una semana para explorar la isla por nuestra cuenta. Hawái me ha encantado desde que a los 11 años de edad vi la película de Elvis Blue Hawaii, 1962. Después de ver esa película de 2 horas, me quedé enganchado. Pero no llegué a juntar suficiente dinero para ir allí hasta los 35 años. En el año 86 pasé una semana en Oahu y otra en Maui, y fueron 2 de las semanas más felices de mi vida. Transcurrieron otros 13 años antes de que pudiera permitirme volver. Por fin lo hice en 1999. Y saboreé cada minuto, pues no sabía si podría regresar. En 2003 se publicó mi primer libro, La desaparición del universo, y mi vida cambió para siempre. Morí y fui al cielo de las tarjetas de crédito. En los últimos 13 años he estado en Hawái otras 14 veces más o menos. He estado en las 6 grandes islas a las que se puede ir. La familiaridad no ha hecho que disminuya mi amor por el lugar, y Cindy y yo estamos pensando seriamente trasladarnos allí en 2 o 3 años. Ahora mismo tengo proyectos en los que estoy trabajando en mi segundo estado favorito, California, pero puedo verme haciendo el gran traslado a Hawái en un futuro no muy lejano. Arten y Pursa me habían dicho que si preguntaba al Espíritu Santo si debía trasladarme a Hawái, no debía sorprenderme que la respuesta fuera afirmativa. Pero estoy seguro de que el Espíritu Santo también me aconsejaría que, independientemente de donde parezca estar, nunca debería dejar de practicar el tipo de perdón que propone el curso. Me encantan todas las islas. Cada una de ellas tiene su personalidad, y sin embargo todas son Hawái. Entonces, ¿en qué isla ilusoria elegiría vivir? No tengo que darle muchas vueltas, en Oahu. Es una isla que no recibe todo el aprecio que merece. Cuando la gente piensa en Oahu, piensan en la ciudad de Honolulu y en la playa de Waikiki, de modo que asumen que es un lugar muy comercial. Bueno, en primer lugar, Waikiki es genial. Muy genial. Pero eso es solo el principio. Toda la isla está llena de gemas ocultas, demasiadas como para contarlas. Si visitas Oahu, te recomiendo encarecidamente que hagas un tour de la isla con una de las empresas especializadas. Así empezarás a hacerte una idea. Oahu te ofrece lo mejor de los 2 mundos. Si te gusta la vida urbana y quieres entretenimiento, no faltan buenos espectáculos y restaurantes, la mayoría de ellos menos caros que en Los Ángeles. Pero si quieres la belleza de las islas externas, Oahu tiene muchos lugares tan exquisitos como los de Maui. He llegado a darme cuenta de que el hecho de que el mundo sea una ilusión no significa que no puedas pasártelo bien. Al contrario, puedes pasártelo muy bien, y hacerlo sin culpa. Es verdad que estás libre de culpa, el cielo te fue dado por Dios y no tienes que ganártelo. Pero tienes que hacer el trabajo de perdón necesario para deshacer el ego y que tu conciencia vuelva a la realidad. De modo que, si hay algo que perdonar, perdónalo. Ahora bien, como Arten, Pursa y yo hemos comentado,
El curso dice que si no hay nada que perdonar en ese momento, entonces dedícate a celebrar. Un curso de milagros no tiene que ver con la idea de sacrificio. De hecho, hay una sección en el curso llamada El fin del sacrificio. Si crees que tienes que renunciar a algo, eso lo está haciendo tan real en tu mente como cuando haces un falso ídolo de ello. Pero hay un camino estrecho, un camino que puedes tomar en el que no lo haces real, y acabas disfrutándolo todavía más. Este es el camino del curso y el camino del perdón. Cuando Cindy y yo estábamos visitando Waikiki en este viaje, comimos por segunda vez con mi anterior esposa, Karen, que vive en Oahu, y con su compañero, Dave. Los 4 somos estudiantes del curso. Mientras estaba sentado allí, en un restaurante de la playa Waikiki, frente a la mujer con la que había estado casado 25 años y al lado de la mujer con la que llevo casado 7 años, no pude evitar pensar, gracias a Dios por J y su curso. Los 4 nos habíamos reunido otra vez anteriormente en California, e hizo falta mucho perdón para que pudiéramos sentarnos juntos en aquella mesa. En esta ocasión, allí estábamos los 4, comiendo juntos en el paraíso. Me dije a mí mismo que siempre tengo que acordarme de perdonar. El perdón conduce a cosas grandes y sorprendentes. Pero, recuerda también esto: cuando sea apropiado, pásatelo bien, celébralo. Había escrito 2 libros en Men con Arten y Pursa, y ahora estaba en el proceso de hacer mi segundo libro con ellos en California. No sabía si habría un 5º libro o no, pero no pude evitar preguntarme, si lo hay, ¿lo haremos en Hawái? Había notado que a lo largo de los últimos 2 años parecía haber comenzado una especie de mini movimiento entre una minoría de estudiantes de la comunidad del curso. Algunos, ciertamente no un gran porcentaje, pero algunos, parecían despreciar el poder y la importancia de la mente. Desde que se publicó un curso de milagros en 1976 y se supo que Ellen Schucman estaba canalizando a Jesús, cada pocos años salía un libro cuyo autor decía que también había canalizado a Jesús. Los seguidores de estos libros nunca parecían dudar a la hora de intentar ponerlos al mismo nivel que el curso. Ahora bien, en dichos libros la voz de Jesús no era tan profunda y hermosa como la voz del curso, y al escuchar a mis profesores durante esta serie de visitas, me di cuenta de que estos libros estaban haciendo exactamente lo mismo que ellos me decían que el mundo siempre había hecho con las enseñanzas no dualistas: desviarlas hacia el dualismo. En lugar de practicar el curso, aparentemente a los autores les resultaba mucho más fácil hacer su propio curso. Y no estaban comprometidos con el deshacimiento de su ego, lo cual permitía al ego bloquear el mensaje del Espíritu Santo que decían estar canalizando. A veces, leía declaraciones increíbles de personas que se describen a sí mismas como estudiantes del curso, como: tenemos que alejarnos de la mente. Fue la mente del ego la que causó el problema originalmente. No podemos buscar la respuesta allí. Otro decía: el Espíritu Santo está pasado de moda. Y un tercero: gracias a Dios que ya no tenemos que estudiar más el curso. Aunque la mayoría de los estudiantes sentían un enorme respeto por Ellen, Bill, Ken y Judy, había un pequeño grupo que parecían resentidos, e incluso celosos de ellos, y les acusaban de ser estudiantes principiantes que habían eliminado en la corrección gran cantidad de las enseñanzas más profundas del curso. Lo cierto es que se corrigieron y eliminaron partes del curso en los primeros 5 capítulos del texto. Estas correcciones fueron hechas por Jesús a través de Ellen, siendo Ken su asistente. Su contribución fue ayudar con los títulos de los subcapítulos, y dar coherencia a la puntuación y las mayúsculas. El texto no tiene 5 capítulos, sino 31. Las enseñanzas más profundas e importantes se encuentran en las últimas partes del texto. Y eso sin contar el libro de ejercicios, que además de tener 365 lecciones, también contiene algunas de las explicaciones más claras de los principios del curso. Después está el manual para el maestro, que ofrece un resumen brillante de UCDM. Estos últimos 2 libros son la mitad del curso. La última de estas imitaciones que noté que estaba distrayendo a la gente de practicar realmente el curso se llamaba Un curso de amor, UCDA. El editor, sin pedir permiso al editor del curso, estaba promocionándolo como una continuación de un curso de milagros, diciendo que había sido dictado por la misma voz. Ser una continuación implicaba que era un paso hacia adelante, una mejora. El editor también decía:
Es notable que pasa por alto la mente, permitiéndote acceder al conocimiento del corazón, que conduce a la nueva realidad del cielo en la tierra. Yo conocí a la autora y le escuché decir en público que no cree que este mundo sea una ilusión. Me sentí anonadado al comprobar que algunas personas que decían que llevaban mucho tiempo siendo estudiantes del curso cantaban las alabanzas de esta nueva distracción dualista, y tenía muchas ganas de hablar de ello con Arten y Pursa. A continuación me topé con una reseña sobre un curso de amor realizada por el Dr. Bob Rosenthal, un psiquiatra que fue uno de los primeros estudiantes de un curso de milagros y amigo íntimo de Bill, Dr. William Tedford, el coescriba del curso. Bob también ha sido miembro de la junta directiva de la Fundación para la Paz Interior, los editores del curso. He leído y apoyado su excelente libro, publicado por iHouse y titulado From Plagues to Miracles. Me di cuenta de que Bob había expresado mis sentimientos con respecto a un curso de amor mejor de lo que podría haberlo hecho yo. Me sorprendió que su escrito se parecía a las descripciones que me habían dado Arten y Pursa del deseo que tiene el mundo de cambiar las enseñanzas no duales. Lo reproduzco aquí con su permiso. Comentario del Dr. Bob Rosenthal. He vacilado durante meses con respecto a si escribir o no un comentario sobre este libro. Siendo estudiante de un curso de milagros UCDM desde hace mucho tiempo, amigo personal de uno de sus escribas, miembro de la junta directiva de la fundación que publica UCDM, y autor de un libro que reinterpreta el Éxodo a través de la lente de UCDM, cuyo título es De las plagas a los milagros, el viaje transformador del Éxodo, de la esclavitud del ego a la tierra prometida del Espíritu. Me sentí intrigado por las afirmaciones de que este libro extiende las enseñanzas de UCDM y lo hace de una manera más accesible. De modo que compré el libro y empecé a leer. Por sí mismo, un curso de amor, UCDA, es un buen trabajo con mucho que ofrecer a sus lectores. Está bien escrito, con un estilo similar al de muchos trabajos canalizados, aunque encontré que la voz no se parecía en nada a la de UCDM, quedándose corta tanto en su poder de revelación como en su belleza. Pero este es el problema, UCDA no se presenta por sí mismo. Se posiciona como una continuación del trabajo que se provee en un curso de milagros. De hecho, ese es su argumento de venta. Sin embargo, cuando comparamos ambas enseñanzas, UCDA no es una extensión de los principios de UCDM, sino más bien una simplificación y una retirada de dichos principios. Podría servir como una buena base para aquellos que aún se sienten demasiado amenazados por la visión radicalmente no dual de UCDM, o para aquellos a quienes UCDM no interesa. Pero para los estudiantes del curso ofrece más confusión que claridad. Francamente me siento desconcertado por la recepción que ha tenido en algunos rincones de la comunidad de UCDM, y es esto lo que me ha impulsado a hacer una revisión tan detallada. Siento que es imperativo que los nuevos estudiantes entiendan las diferencias significativas entre estos dos trabajos espirituales, que trato de elucidar seguidamente. El prólogo de UCDA afirma que hace énfasis en ser quien eres, de un modo que no niegue el yo personal o el cuerpo. Revela que la forma humana puede ser transformada en un yo elevado de la forma, y que el mundo ilusorio será hecho nuevo, divino, mediante la relación y la unidad. Esto no es una extensión de las enseñanzas no duales de UCDM, sino una regresión a la dualidad. UCDM enseña que el yo individual con el que nos hemos identificado, ubicado en un cuerpo y condenado a morir, es una ilusión, un sueño de separación, que es nuestra tarea sanar a través del perdón y la visión que no ve el cuerpo, la personalidad ni la historia pasada de nuestros hermanos y hermanas, sino la unicidad que brilla desde atrás y más allá de ellos. Esta unicidad de amor, de Dios con sus creaciones, es lo único que verdaderamente existe. Esta es la única realidad que ha sido y será. Vive fuera del tiempo lineal y no tiene conexión con el mundo ilusorio del ego de formas y cuerpos, excepto que queda reflejada aquí. La ilusión carece completamente del poder de eliminar u ocultar la verdad. Así, si UCDA consigue no negar el yo personal o el cuerpo, y hace del mundo ilusorio algo nuevo y deseable, entonces, a pesar de sus pretensiones en sentido contrario, no es un sistema no dual. Esto tiene su atractivo. Ciertamente es más cómodo y menos amenazante para nosotros, porque no cuestiona el sentido del yo con el que todos nos hemos familiarizado. Nos permite continuar viviendo nuestra vida como si fuéramos egos y cuerpos, con la seguridad de que esto está perfectamente bien, y de que podemos encontrar la redención como tales. Pero esta visión es contraria a UCDM, que en realidad la consideraría un profundo obstáculo al despertar. UCDA dice,
El Cristo en ti es totalmente humano y totalmente divino. Es esta unión de lo humano y divino lo que abre la puerta a la presencia del amor. Es esta unión de lo humano y lo divino lo que es tu propósito aquí. 5.1. Esto también es contrario a UCDM. Podemos usar lo humano para enseñar que la mente es la única realidad y que toda mente es una. Las mentes están unidas a través del proceso del perdón. Pero, para revelar la presencia del amor, debemos retirar los obstáculos que nos impiden tomar conciencia de él, a saber, nuestro deseo de ser seres especiales, separados de Dios y unos de otros, y no, unir lo humano y lo divino, lo cual no es posible según UCDM. UCDA mantiene que Dios es unión y Dios crea toda relación. 5.1. Asimismo, que la realidad, lo verdaderamente real, es la relación. 6.1. Eleva la relación y la unión al nivel de Dios. UCDM no apoya esto, lo verdaderamente real es Dios y solo Dios. Después de todo, la unicidad y la unión no son idénticas, y tampoco lo son la unicidad y la relación. La relación y la unión implican la interrelación o vinculación, o incluso la unión completa de entidades separadas. La relación puede ser el vehículo para alcanzar la unicidad, pero no es la unicidad misma, y tampoco, según UCDM, fue creada por Dios, pues Dios solo crea totalidad. Para ser justo, hay mucho en UCDA que está completamente en línea con UCDM, como tu mente no está contenida en tu cuerpo, sino que es una con Dios y es compartida igualmente con todos los semejantes. 6.2. O el juicio es la función que la mente separada se ha dado a sí misma. 16.7. Sospecho que esta es la razón por la que UCDA atrae a algunos estudiantes de UCDM. Pero también es la razón por la que no recomendaría UCDA a los estudiantes de UCDM. A menos que hayas estudiado y practicado UCDM durante años, UCDA probablemente te confundirá. La verdad mezclada con una verdad a medias no es igual a una verdad mayor. Más bien, diluye y embarra las enseñanzas hasta que lo que te queda ya no es puro, ya no es verdad. UCDA, en su intento de preservar algún valor para el yo individual y el cuerpo, algún propósito aparte del de despertar plenamente del sueño de la separación, comete el error que UCDM denomina llevar la verdad a la ilusión. El objetivo de UCDM es el opuesto, llevar las ilusiones a la verdad, donde desaparecen. Lo que sigue es una cita de UCDM. No hay ninguna parte del cielo de la que puedas apropiarte y tejer ilusiones de ella. Ni hay una sola ilusión con la que puedas entrar en el cielo. T22.2.8, 1.2. Nuestra tarea es aprender a reconocer que el mundo que vemos no ofrece nada que tenga un valor duradero. Cada aspecto de este mundo ilusorio y onírico de la forma nos hará daño y nos impedirá despertar a nuestro verdadero ser radiante, que es uno con Dios y con el amor. La descripción de un curso de amor promete que UCDM y UCDA son complementarios. La misma voz, más accesible. El mismo sistema de pensamiento, expandido. Pero, si se mira honestamente, no es así. Ni la voz ni el sistema de pensamiento reflejan realmente a los de UCDM. Por otra parte, cualquier enseñanza que nos anime a mirar al mundo con amor, a suspender el juicio y a valorar la relación por encima de la tarea individual merece ser estudiada y difundida. Mi único deseo es que el autor y el editor no hubieran sentido la necesidad de promocionar su libro vinculándolo con UCDM. Fin del comentario del Dr. Bob Rosenthal. Me sentí agradecido a la reseña de Bob, con la esperanza de que animara a los estudiantes a ceñirse a la verdad no dualista del curso. Había establecido muy claramente algunos puntos, como que UCDA no es una continuación del curso, sino un paso atrás. Que UCDA quiere hacernos creer que el mundo de la forma es la creación de Dios, lo cual UCDM ciertamente no apoya, y que la noción de UCDA del yo elevado de la forma, que es una fusión de lo divino y lo humano, de lo individual y lo universal, de ningún modo se parece al planteamiento del curso. Me di cuenta de que ahora ya no tendría que plantear a Arten y Pursa tantas preguntas como había pensado. Pronto mis inexorables profesores ascendidos estaban sentados una vez más delante de mí. Pursa empezó a hablar. ¿De modo que has echado una ojeada a un curso de amor? Ya lo sabes. ¿Tienes algo que decir al respecto? No mucho. Para decirlo de la forma más simple posible, un yo elevado de la forma sigue siendo un yo, y sigue siendo una forma. No es la unicidad de Dios. Mantiene de forma dualista la individualidad y la separación. Y como tú mismo has señalado, hace lo mismo que hemos venido describiendo en la historia del no dualismo. En este caso,
Es un ejemplo de convertir una enseñanza puramente no dualista en un dispositivo dualista con el propósito de no hacer el curso y de mantener el ego en marcha. De hecho, se podría decir lo mismo de prácticamente todas las imitaciones que han salido desde que se publicó el curso. Los autores tienen buenas intenciones, pero están ciegos a lo que el curso realmente dice. Quédate con la verdadera cosa. Lo único que puedes hacer con el ego es deshacerlo. La verdadera salvación siempre será un deshacer, no un rehacer. Cuando decimos sé normal, estamos diciendo vive tu vida de manera normal, pero con el tipo de perdón que propone el curso. J te dice, hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque si sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos. Y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. Recuerda, la realidad no tiene forma, ni ningún tipo de contorno ni de cuerpo. De modo que no habrá cielo en la tierra. Cuando por fin todos hayan despertado, el mundo desaparecerá. ¿Y qué ocurre con un sueño cuando despiertas de él? Desaparece. Por eso llamamos al primer libro la desaparición del universo. Te darás cuenta de que el manual para el maestro no habla del cielo en la tierra, sino que dice que el mundo acabará. Gracias. Tienes razón. El curso no tiene como objetivo un mundo mejor. Lo que dice es, no hay mundo. ¿Qué es lo que la gente cree que va a tener aquí? ¿Un no mundo mejor? Exactamente, y vamos a añadir unas pocas citas del curso de J que son relevantes aquí. El perdón es una forma terrenal de amor, que como tal, no tiene forma en el cielo. La luz es algo ajeno al mundo. Hay una luz en ti que el mundo no puede percibir. Y con sus ojos no la podrás ver, pues estás cegado por él. Esto suena un poco como el Evangelio de Tomás. Y también, y esta es una de mis favoritas, cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta. De una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Estás siendo preparado para una forma de vida más elevada, pero dicha vida no tiene forma. En ella no hay restricciones. No hay bordes ni barreras, ni límites de ningún tipo. No hay fricción que impida la gloriosa extensión de tu amor. Y todos aquellos a los que has amado alguna vez están allí, cada persona y cada animal, no como cuerpos, sino en la perfecta unicidad, de modo que eres consciente de que nada ni nadie podría nunca quedar fuera. Y como sois uno y no sois cuerpos, en realidad estás más cerca de ellos de lo que jamás podrías estar en este mundo. Los cuerpos no pueden unirse realmente. El curso enseña que la verdadera unión solo es posible en el nivel de la mente. Nunca dejes que nadie te enseñe que puedes soslayar la mente. J te dice en su curso que la capacidad de tu mente de hacer una elección, tu poder de elegir, es tu verdadero poder en este mundo. Los que quieren dejar la mente a un lado están renunciando al único poder que tienen. El pensamiento puramente no dualista pensado con el Espíritu Santo invierte el pensamiento del mundo. La elección que se supone que tienes que realizar se especifica al final del texto, y dicha elección siempre involucra tu manera de pensar con respecto a las demás personas. Elige de nuevo lo que quieres que él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad tal como la habrás de ver y como creerás que es. ¿Por qué establece tu propia identidad? Porque así es como funciona la mente. Haciendo una revisión de lo visto hasta ahora, es evidente que la mayoría de la gente solo es consciente de la mente consciente, pero eso solo es la punta del iceberg. Si pudieras profundizar lo suficiente en la mente, en el inconsciente colectivo de Carl Jung, averiguarías que solo hay una mente. Esto se debe a que en realidad solo hay uno de vosotros. Solo hay un ego apareciendo como muchos. El mundo hindú de la multiplicidad. Has estado escuchando. Buen chico. De modo que, a pesar de lo que ves, solo hay uno de vosotros, y solo hay una mente. Pero esto representa un problema para ti que tú no puedes ver. La proyección del universo de tiempo y espacio que puedes ver viene de esa mente inconsciente que es una. Ahí es donde está escondido el proyector. Así, tu mente inconsciente lo sabe todo. Si todo lo que ves está viniendo de ahí, entonces, por definición, a algún nivel, tu mente lo sabe todo. Incluso la verdad está enterrada allí, esperando ser recordada. Y si la mente inconsciente lo sabe todo,
entonces sabe que en realidad solo hay uno de vosotros. Estos son buenas y malas noticias. Estas son las malas noticias. Como la mente lo sabe todo, incluyendo el hecho de que solo hay uno de vosotros, interpretará cualquier cosa que pienses o digas sobre otra persona, por más sutil que sea, como que en realidad lo piensas o dices con respecto a ti. Eso determinará cómo te sientes con respecto a ti mismo, y en último término, incluso lo que crees ser. Esa es la razón por la que el curso dice que cada elección que haces establece tu propia identidad como la verás y como creerás que es. Esa es la razón por la que el curso resalta que tal como le veas a él te verás a ti mismo. Y es verdad. De modo que las personas están determinando cómo se van a sentir consigo mismas ahora mismo por cómo piensan sobre los demás, si van a ser felices o van a estar deprimidas, si se van a sentir culpables o inocentes, o si van a pensar que son cuerpo o espíritu, todo ello se determina del mismo modo. Sí, eso te muestra el poder de la mente, el poder de elegir. La buena noticia es que una vez que aprendes que esto es así, puedes usarlo. Puedes aprender a trabajar con el Espíritu Santo y usar tu poder de decisión para ir a casa. Genial, tengo una cuestión importante que ya os he planteado antes. Me estoy preguntando si las cosas han cambiado debido a mi perdón. ¿Sería posible para mí perdonarlo absolutamente todo y aprender todas mis lecciones en esta vida? ¿Podrías despertar esta vez y no parecer que vuelvo como tú, Pursa, para vivir mi última vida? La respuesta es sí, Gary. Podrías completar el trabajo en esta vida. Como hemos dicho, las lecciones tienen el mismo significado en todas las vidas oníricas, solo las formas cambian. Todavía tienes tiempo para completar tus lecciones en este ciclo. Has estado haciéndolo bien, y me gusta el modo en que siempre subes un poco más el nivel, como das otra vuelta de tuerca. Todos tus viajes, que ya son un desafío en sí mismos, junto con toda la política en torno al curso que te ha caído encima, haber conocido a tanta gente, el intento de hacer la serie de televisión y tener responsabilidades que no esperabas, todo ello ha contribuido a tu práctica del perdón, elevándola a un nivel muy superior que si te hubieras quedado en Men, que es algo que podrías haber hecho. No lo olvides, hay diferentes dimensiones temporales y diferentes escenarios disponibles para ti dependiendo de las elecciones que hagas en el nivel de la mente. El Espíritu Santo siempre decide lo que es mejor para ti basándose en esas decisiones. Eso es genial, pero, espera un momento. ¿Y qué pasa con todo eso de que el guión ya está escrito, de que los que tienen que encontrarse se encontrarán, y de que cada cual debe desempeñar su papel? ¿Cómo va a ocurrir todo lo que se supone que tiene que ocurrir si yo no vuelvo una vez más? Estás siendo lineal. Hay algo de lo que te olvidas en lo relativo a tener tu última vida como Pursa, y Cindy como yo. Esa vida ya ha ocurrido. Todo ocurrió de una vez, y según el curso, ya acabó. Estás revisando mentalmente algo que ya ha pasado. ¿Recuerdas? Es como ver una película. Ahora bien, digamos que estás viendo una película en una sala con otras 50 personas, y te pones de pie y sales de la sala. ¿No sigue proyectándose la película? ¿No siguen viéndola las demás personas? El hecho de que tú no estés allí no tiene efecto sobre la película. Son dos cosas distintas, manzanas y naranjas. La película sigue adelante para aquellos que están allí para verla. Si despiertas del sueño y ya no la ves, eso no tiene efecto en aquellos que siguen viéndola. Ellos todavía tienen que despertar a fin de dejar de ver la película onírica a la que llaman vida, y en su lugar ver su vida real, que es la vida de Dios. Pero, ¿cómo pueden verme si no estoy allí? Tú no tienes que estar allí para que ellos te vean, porque nunca has estado allí. Lo que están viendo es su propia proyección. Y tú solo creías que estabas allí porque aún creías en la separación, y estabas dando realidad a la proyección. Pensabas que eras Tomás, o Gary, o Pursa hasta que te iluminaste. No importa cuándo o dónde te iluminaste. Si eres Pursa o Gary cuando ocurra no hace ninguna diferencia. Oh, Dios mío. Sigo olvidándome de que todo es un montaje. Estoy tan acostumbrado a que sea real que incluso después de todo este tiempo sigue siendo difícil entender que nada de ello es verdad. Pero, ¿no dijiste que a veces un maestro, como J, tiene que estar allí a fin de indicar a la gente la dirección correcta? Sí, y eso no invalida nada de lo que te hemos dicho. Uno de los principales objetivos del obrador de milagros es ahorrar tiempo. Debido a este rasgo de ahorrar tiempo que es propio del curso, el Espíritu Santo incorporó al plan la posibilidad de que la gente pueda elegir despertar más rápido de lo que marca el guión. Entonces, cuando te iluminas,
tu cuerpo, o lo que parece ser tu cuerpo, se convierte en una herramienta de comunicación para el Espíritu Santo. Si despiertas más rápido porque ejerces tu poder de decisión para elegir el Espíritu, que es el único libre albedrío que tienes en este mundo, antes podrás ser un ejemplo para otros, indicar a la gente la dirección correcta y acelerar todo el proceso para todos tus hermanos y hermanas. Si despiertas en esta vida onírica, a los demás les seguirá pareciendo que Pursa estará allí dentro de 100 años en Chicago. Esto se debe a que siguen viendo la película, revisándola mentalmente, y ellos pensarán que están realmente allí porque aún tienen que despertar. Pero tú ya has salido del cine. Ahora eres el Espíritu Santo. De modo que, sea cuando sea, entonces o ahora, una vez que te iluminas ya no eres un tú personal. Te has vuelto a convertir en lo que eres. ¿Recuerdas lo que dice el curso de que las imágenes de los iluminados, como Arten y yo, son usadas por el Espíritu Santo? Son conscientes de todas las necesidades, y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda. De modo que cada cual, ejercitando su único poder, puede elegir activar el espíritu en su mente, y como resultado de ello, despertar más rápido. Lo último que haría el Espíritu Santo es detener a alguien que quiera acelerar el despertar de la filiación. Sí, puede parecer que el pleno despertar de todos requiere muchísimo tiempo, pero no tiene por qué llevar tanto tiempo. En cualquier caso, tú no tienes que esperar, y tampoco tienes que esperar hasta tu próxima vida. Puedes decidir despertar ahora. Y lo mismo le ocurre a Cindy. A propósito, puedes decírselo. No voy a tener que hacerlo. Ella lee el borrador del libro después de que yo lo tecleo. Lo verá antes que nadie. Pero supongo que vosotros también sabíais eso, ¿eh? Sí, pero nos hacemos los tontos con fines didácticos. El Espíritu Santo se encuentra contigo allí donde estás. ¿Estás diciendo que soy tonto? No, solo serías tonto si fueras real. ¿He sido insultado? Es broma, recuerda, no hacerlo real es el circuito más fácil para practicar el verdadero perdón. De hecho, es la parte más importante. No puedes perdonar aquello que haces real. Si le das realidad, el perdón no funcionará. Eso es lo que el curso denomina perdón para destruir. Asimismo, para ahorrar tiempo, sigue poniendo al Espíritu Santo a cargo de tu día. Esto te ayuda a recordar que has de pedir guía al Espíritu cuando puedas, cuando tengas tiempo para ello. Piensas en J con frecuencia, y eso está bien. Estás conectado. Por supuesto, otras personas pueden hablar con el Espíritu Santo si lo prefieren. La cuestión es preguntar. Sí, si puedo, me tomo 5 minutos por la mañana para conectar con el Espíritu. No tengo que decir nada. Simplemente me olvido del mundo, me olvido de las cosas que creo necesitar, y voy a Dios. Me pierdo en el amor de Dios. Estoy en un estado de gratitud. Esto ayuda a mi mente a estar en un estado espiritual y a estar más abierto a la inspiración. Y si no tengo tiempo, como cuando tengo que salir corriendo por la mañana porque tengo un taller o algo así, entonces, mientras salgo por la puerta me limito a decir, oye, J, tú y yo, ¿de acuerdo? Y eso es todo lo que hace falta. El manual dice que es posible unirse al Espíritu en un instante. Lo único que hace falta es el pensamiento. Creo que es vital acostumbrarse a estar con Dios. La mayoría de la gente no incluye a Dios en sus meditaciones, pero observarás que algunas de las últimas lecciones del curso incluyen una verdadera aproximación a Dios. En un momento dado, J incluso hace que llames a Dios. Tal como me habéis enseñado, no puedes deshacer la idea de que estamos separados de Dios sin reconocer a Dios. En algún momento tienes que unirte a Él. No está mal, hermano. Estamos contentos de ver que Cindy se está convirtiendo en una excelente profesora por derecho propio. Evidentemente, cualquiera que tuviera programado ser yo en su próxima vida tenía que ser bueno. Oh sí, y ella toma sus propias decisiones. Yo no le digo qué hacer. Si quiere viajar y hacer un taller conmigo, lo hace. Si no quiere programarse ir a alguna parte, no lo hace. Ella empezó a hablar hace unos años, y yo la ponía allí arriba, con los mejores. No hace concesiones con respecto al curso. Y nunca he conocido a nadie que lo lea tanto como ella. Siempre está hablando del curso. A veces me canso de pensar en el curso y tengo que decirle, Cindy, dame un respiro, ¿vale?
Además, está avanzando en su carrera musical y acaba de terminar de grabar su tercer CD en solitario. Evidentemente, hay menos gente que compre CD en nuestros días, todo es digital. Yo le oigo tocar el piano en casa mientras escribe sus canciones. Es divertido. En el futuro también verás que cada vez menos gente compra libros. Sí, algunas personas siempre querrán sentir el libro en sus manos y leerlo al estilo antiguo. Pero la generación del milenio lee las cosas en sus dispositivos. La mayoría de ellos no leen libros. Para bien o para mal, esta es la tendencia del futuro. Supongo que tengo suerte de trabajar con vosotros ahora que la gente todavía lee libros. Evidentemente, la gente siempre tendrá la oportunidad de leernos en sus dispositivos, pero a mí no me parece lo mismo. Al menos leen. Eso ya es algo. ¿Sabes que Ellen nunca hubiera imaginado que la gente leyera el curso en un dispositivo como los de Star Trek? Bueno, ahora ya sabemos que está al día con estas cosas. Nota, durante varios años he sabido que Ellen Schuckman, la escriba de un curso de milagros, ha reencarnado. Conozco a la persona que ella es ahora y he llegado a ser su amigo íntimo. La persona recuerda haber sido Ellen y lo sabe todo de esa vida. No hace falta añadir que nunca revelaré la identidad de esta persona, nunca diré quién es. Solo la persona que fue Ellen debería hacer eso, si así lo elige. Y si ella elige no hacerlo, apoyaré totalmente esa decisión. Cuando oí a Arten y Pursa contar la historia de su última vida, tal como se presentó en mi tercer libro, pensé que era interesante que estos maestros ascendidos nunca hubieran enseñado el curso en público durante sus últimas encarnaciones. Nadab, que antes había sido Buda, tampoco enseñó durante su última vida. El curso dice, enseñar es demostrar. Está claro que a veces el simple hecho de vivir el curso es la mejor manera de enseñarlo. No lo sé. Algunas preguntas no pueden ser respondidas. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿por qué Times Square es triangular? En realidad, esa pregunta puede ser respondida. Durante muchos siglos, lo que ahora es Broadway era un camino indio que atravesaba Manhattan. El camino cruzaba la isla en diagonal. Finalmente se convirtió en una carretera, y después en una calle llamada Broadway. En su mayoría, las otras calles de la isla fueron construidas en paralelo. De modo que se construyeron en línea recta, pero Broadway seguía estando torcida, y cuando llega a Times Square hace que parezca un triángulo. ¡Oh! El Espíritu Santo desempeña un papel activo influyendo a las personas para que vayan a ciertos lugares, se encuentren con personas concretas y aprendan las cosas que más les ayudan a lo largo del camino. Es como si el Espíritu Santo te empujara suavemente en la dirección adecuada. Tal vez tengas un simple pensamiento de que deberías leer cierto libro, o de ir a ver una película particular, o de oír hablar a alguien, o de ser amigo de alguien, y tú crees que ha sido idea tuya. Pero en realidad el Espíritu Santo te ha guiado desde la parte recta de tu mente, ha puesto en tu conciencia los pensamientos que te ayudan a ir más deprisa. ¿Recuerdas en el año 78, cuando tu vida era un desastre y Dan seguía intentando que hicieras la formación EST? Al final cediste y fuiste a un seminario con él y con su novia Charlene. Claro que lo recuerdo. La gente que había allí era muy distinta, parecían muy poderosos y que estaban al cargo de su vida. Era emocionante, aunque no entendía de qué leches estaban hablando. Algunos aspectos eran un poco sectarios, pero no trataban de que te fueras a vivir con ellos a la jungla ni de que bebieras coole. ¿Recuerdas que no tenías la intención de apuntarte al seminario esa noche, pero empezaste a tener una sensación abrumadora de que deberías hacerlo? Eso fue el Espíritu Santo guiándote, persuadiéndote delicadamente. No tenías la intención de apuntarte porque no tenías dinero, y costaba $300, que hoy serían como unos 1000. Podías apuntarte haciendo un depósito del 10%, pero no tenías nada, ni siquiera 10 céntimos, estabas arruinado y roto como un indigente. Sí, fue asombroso. Entonces el Espíritu Santo inspiró un pensamiento a Charlene, préstale $30 para que pueda apuntarse. Ella y Dan se sintieron sorprendidos porque ella tampoco podía permitírselo. Ese era todo el dinero que le quedaba. Pero tú te apuntaste y se lo devolviste, aunque tardaste 8 meses en conseguir un trabajo y hacerlo. En los 2 meses siguientes te parecía imposible reunir los $270 que necesitabas para hacer la formación. Una semana antes, aunque sabías que tu madre no podía costearlo, le pediste el dinero.
Si hubiera tenido ahorros, habría estado encantada de dártelos, pero pensó que no podía porque ese era casi todo el dinero extra que tenía. No obstante, después de intentar con tanta insistencia que te lo diera, ella cedió. El Espíritu Santo le ayudó a sentir que tal vez habías encontrado algo que podría ayudarte a dar un giro a tu vida. Te dio el dinero y tú hiciste la formación, que era exactamente lo que necesitabas en ese momento, y empezaste a ir en la dirección correcta. Ninguna de estas cosas ocurrió por accidente. El Espíritu Santo, al que a veces me referiré como ES, estaba allí, a cada paso del camino, guiándote y guiando a otros para que te ayudaran, sabiendo que era lo mejor. Entonces ni siquiera pensabas en el Espíritu Santo, pero no importaba. El ES siempre está allí con todo el mundo, ayudando a la gente en todo momento. La cuestión es, ¿están dispuestos a escucharle? Para la mayoría, la respuesta es no, todavía no. Pero el ES siempre está haciendo su trabajo, y para algunos la respuesta es sí. Tú fuiste lo suficientemente listo como para escuchar, aunque en el momento no te pareciera muy práctico. Cada día, en todo el mundo, en todo el universo, en cada mente aparentemente separada de la filiación, el Espíritu Santo está dando a cada cual ideas de la mente recta. Unas veces escuchan, otras no. Para los estudiantes del curso, esas ideas de la mente recta están más avanzadas de lo que lo están para la mayoría de la gente, porque ellos están preparados. Si no estuvieran preparados, no estarían haciendo el curso. Lo que parecen coincidencias no lo son, pues es el Espíritu Santo siempre está guiando e influyendo en la gente para que esté en ciertos lugares y se encuentre con ciertas personas a fin de poder recibir verdadera ayuda. Mira la historia de cómo tu vecina de la puerta de al lado encontró nuestro primer libro. Cierto, voy a contar la historia. Está esta mujer, llamada Janine Redman, que ha estado en el camino espiritual durante 25 años. Ella y su buena amiga Stephanie Swengel iniciaron su camino como estudiantes de Edgar Cayce. Así es como se conocieron y se hicieron buenas amigas, estudiando en Atlantic University, la organización educativa de ARE, Association for Research and Enlightenment, el grupo de Edgar Cayce en Virginia Beach, Virginia. En un momento dado, cuando ya llevaban años en el camino espiritual, encontraron un curso de milagros, y aunque se sintieron atraídas por él, no podían entender su mensaje. Era como francés, dijeron después. Frustradas, finalmente renunciaron al curso. Posteriormente, hace unos años, la hermana de Janine, Linne, que también está en el camino espiritual, estuvo viviendo con ella durante algún tiempo. Linne había escrito un libro y estaba buscando el modo de publicarlo. Salió a dar un paseo y conoció a un tipo junto a un semáforo. Sin razón aparente, Linne inició una conversación y empezó a decirle que quería publicar su libro. El hombre, que ahora se mostraba interesado, le dijo, «Oh, yo también soy un autor». Él le contó lo que había escrito y le dio algunos consejos, y a continuación cada uno siguió su camino. Cuando Linne volvió a casa, le contó a Janine que había conocido a este tipo amable que era un autor y que habían hablado junto a un semáforo. Cuando Linne mencionó el nombre del autor, Janine pensó que le resultaba muy familiar, pero no podía ubicarlo. A continuación, se sintió impulsada a ir a su buzón de correos dentro del complejo de apartamentos donde vivía. Cuando miró al buzón del vecino, vio el nombre del autor que Linne acababa de conocer. Vivía en el apartamento de al lado. El autor era yo. Yo era el vecino de al lado, pero viajaba mucho y nunca habíamos tenido ocasión de hablar. Janine supo que esta no era la típica experiencia que te ocurre cada día. Consultó mi nombre en internet y descubrió la desaparición del universo. Lo leyó en 2 días y le dijo a Stephanie, su compañera desde hacía mucho tiempo en el camino espiritual, «Esto te va a cambiar la vida». Ellas dos, como muchas personas que habían renunciado a seguir con UCDM, leyeron La desaparición, como se le suele llamar, y cuando volvieron a leer el curso, empezó a cobrar sentido para ellas. A partir de ahí se hicieron estudiantes entusiastas del curso y de mis libros, y ahora UCDM es el camino espiritual que han elegido. Las he observado, sé que no solo lo estudian, sino que lo viven. Janine y Stephanie contaron esta historia en la serie de vídeos producidos por mi cuñada, Jackie Elora Jones, llamada The 24th Hour. Actualmente, Janine, Stephanie, Cindy y yo, Jackie y Mark, mi cuñado y productor de los vídeos, nos sentimos muy cerca unos de otros.
Janine y Stephanie graban una serie de audios llamada The Course, Off Course, donde tanto gente nueva como estudiantes experimentados van aprendiendo sobre UCDM. Toda esta serie de sucesos es un ejemplo de cómo opera el Espíritu Santo, y este tipo de cosas ocurren continuamente. Gracias, Gary. ¿Y por qué crees que Lynne salió a dar un paseo exactamente en el momento en que lo hizo, y se encontró contigo, y empezó a hablarte junto al semáforo en el momento justo? ¿Fue una coincidencia? ¿Quieres decir que el Espíritu Santo le empujó en la dirección correcta exactamente en el momento justo? Tú lo sabes. De modo que cuando decimos que el Espíritu Santo tiene un papel activo, no estamos bromeando. Sin embargo, has de recordar que el Espíritu Santo no hace que pasen cosas en el mundo. Eso daría realidad al mundo. Ese no manipula el nivel de la forma, sino que te guía a través de la mente. Todo lo que el ES hace, y todo lo que el curso enseña, siempre está en el nivel de la mente. Cualquiera que recuerde esto se ahorrará mucho tiempo, lo cual, como puedes ver a estas alturas, es uno de los principales objetivos del curso. De hecho, este rasgo de ahorrar tiempo que tiene el curso no lo encontrarás en ningún otro lugar. El perdón, hecho desde un lugar de causa y no de efecto, es verdaderamente un milagro. Hablando del nivel de la mente, la raza humana continuará desarrollando sus habilidades mentales a lo largo de los siglos. Espera un momento. ¿A lo largo de los siglos? ¿Estás diciendo que la raza humana y el planeta van a sobrevivir durante siglos? Es lo más alentador que he oído en bastante tiempo. No te sientas tan encantado. No va a ser fácil. Habrá momentos en los que la raza humana sobrevivirá por los pelos. Está el calentamiento global, que alterará el clima terráqueo y la topografía, desplazando a muchos millones y matando a muchos más. Hay intentos encubiertos de limitar la población mundial haciendo que los hombres sean estériles sin que ellos se den cuenta. Está la posibilidad no solo del terrorismo nuclear, sino también de guerras nucleares regionales, que podrían producirse en distintas áreas. Tenéis a políticos en puestos de poder, y a otros que vendrán, que a falta de un término mejor se puede decir que están locos. Esto no es un juicio, solo la extensión lógica de un sistema de pensamiento. No olvides lo que el curso dice sobre el ego, es absolutamente cruel y completamente demente. A los humanos les va a tocar vivir una gran aventura. La colonización de otros planetas ayudará a asegurar la supervivencia de la raza, haciendo que sea más difícil que os matéis todos de una vez. ¿Sin duda también debe haber cosas buenas en el futuro? Sí, optimista disparatado. He empezado diciendo que la raza humana seguirá desarrollando sus habilidades mentales a lo largo de los siglos. Sabes por el curso que los individuos, a medida que deshacen el ego y adquieren más del poder de la mente, pueden desarrollar habilidades que podrían resultarles muy sorprendentes. A medida que la conciencia mental aumenta, también lo hace la capacidad cerebral del ser que la utiliza. Esto solo es un reflejo de lo que está ocurriendo en la mente. Por ejemplo, como te encantan los delfines, sabes que usan el doble de su capacidad cerebral que los humanos, un 20% en lugar del 10%. Esto es función de su conciencia superior. Los nativos hawaianos siempre han creído que los delfines pueden leer tus pensamientos y saber cuáles son tus intenciones, e incluso pueden decir qué tipo de persona eres. Todo lo que he visto estando con ellos tanto en libertad como en cautiverio, nadando y jugando con ellos, me confirma que esto es cierto. Sí, lo es. Aunque los delfines tienen su propio lenguaje, que los humanos no pueden descifrar ni con sus ordenadores, buena parte de su comunicación es todavía más avanzada. Se comunican mutuamente por telepatía mental, y tal como has dicho, pueden leer tus pensamientos y saber si eres pacífico o si estás lleno de conflicto mental. Sabiendo que el conflicto conduce a la violencia, ellos evitan a los que están en conflicto, a menos que sea para salvar a alguien de ahogarse, y gravitan hacia los seres amables. ¿Te has dado cuenta de cuánto aman a Cindy? Sí, es como si ella fuera una diosa para ellos. Incluso si estamos al borde del agua, vienen a ponerse a su lado. Yo también les gusto, pero ella es su atracción principal. Ella les habla y ellos responden con amor. Incluso le lanzan un poco de agua a la nariz para decirle hola. La última vez que estuvimos en Oahu, fuimos al Hotel Kaala a decirles hola, y se avecinaba una tormenta tropical. El viento soplaba muy fuerte, a más de 70 km/h, y se podía adivinar que la cosa iba a empeorar.
Nos acercamos a los delfines, y aunque no sacaban las cabezas por encima del agua excepto para tomar una respiración cada pocos minutos, esto es algo que tienen que hacer porque son mamíferos, se acercaron para estar con nosotros. Uno de ellos se quedó debajo del agua al lado de nosotros como si estuviera meditando, con la cabeza quieta bajo el agua, el cuerpo bajo y la cola en el fondo. Nunca habíamos visto algo así. En cualquier caso, estuvimos tanto tiempo con ellos que tuvimos suerte de poder volver al lugar donde nos quedábamos aquella noche antes de que la tormenta estallara con toda su fuerza. No fue un huracán, pero aún así fue bastante loca. Los delfines, y no los humanos, son los seres más inteligentes de vuestro planeta. Pero como no tienen pulgares ni dedos, no fabrican herramientas, y no fabricarían armas aunque pudieran. No obstante, a medida que pasen los siglos, la gente desarrollará la capacidad de comunicarse con los delfines. Serán capaces de usar la telepatía mental. Por supuesto, hay razas alienígenas que ya son capaces de hacer eso. Los humanos también adquirirán esta habilidad. Si eso es cierto, entonces, por definición, no estás diciendo que la mente humana crecerá en conciencia, que la gente va a ser más inteligente y más avanzada, y que por lo tanto la raza humana será mejor en general? Por una parte sí. Pero no olvides que vives en un universo de dualidad. Mientras el ego parezca existir, tendrás reveses y tragedias. Con el ego nada resulta fácil, a menos que sea para engañarte y para que caigas en la complacencia. En tu mundo onírico cotidiano la raza humana tendrá que esforzarse y luchar mucho simplemente para sobrevivir. Había empezado a sentirme bien por un minuto. Gracias por espabilarme y sacarme de ello. Ya sabes dónde se encuentra la verdadera alegría, hermano. ¿Cuál es una de tus citas favoritas del curso, esa que habla sobre la alegría? Ah, sí. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Recuerda dónde está tu verdadera felicidad. Estás haciéndolo, Gary. Puedes llegar hasta el final. Puedes conseguirlo en esta vida y Cindy también. No es que tengáis que hacerlo juntos. Pero tengo la sensación de que ambos habéis decidido recientemente que vais a ir a por ello en esta vida, sin esperar a la siguiente. Teníamos la esperanza de que este fuera tu caso, no es que tengas que hacerlo, por cómo respondiste a una pregunta que te planteamos hace mucho tiempo. ¿Cuánto quieres prolongar tu sufrimiento? Tengo que admitir que ya no me siento tan afectado por las cosas del mundo, excepto un poco por la elección presidencial. Me resulta duro, ¿sabes? Porque me crié en un ambiente donde la política estaba muy presente. A los 9 años vivía en Massachusetts y John Fitzgerald Kennedy era mi héroe. Empecé a interesarme por la política muy pronto y aprendí mucho al respecto. Sigo sabiendo más de política que la mayoría de la gente, incluyendo a muchos políticos. Estuve a punto de dedicarme a ella profesionalmente. Ahora estoy contento de no haberlo hecho. Ya no queda civismo ni decencia humana. No es que las elecciones presidenciales no hayan estado siempre llenas de mentiras y odio, pero, al menos, generalmente era más sutil. Actualmente los internos dirigen el manicomio. La capital Washington DC es un chiste. No es posible gobernar, y eso no me gusta. Cindy y yo fuimos a Washington DC hace unos pocos meses. Estábamos haciendo un taller en Manassas, Virginia, donde se produjo la primera batalla importante de la Guerra Civil, y pudimos acercarnos a la capital con facilidad. Me encanta visitar el National Mall, los monumentos conmemorativos a Lincoln, Washington y Martin Luther King, el Capitolio y la Casa Blanca. Fue genial. Estos lugares son mucho más impresionantes cuando vas allí en persona. En la televisión y en las películas no se capta su verdadera dimensión. En cualquier caso, me encontré deseando que nuestro gobierno pudiera estar a la altura de sus intenciones originales. Nuestros padres fundadores no eran perfectos, pero eran hombres muy interesantes, muchos de ellos masones. Actualmente, creo que el adjetivo interesante es la última palabra que emplearía para describir a muchos de los políticos de Washington. Entiendo cómo te sientes, Gary. Yo también fui humano. ¿Recuerdas? Pero no olvides nunca lo que J dice en el curso, de nada sirve lamentarse del mundo. Ahora sabes para qué son todas las cosas, y si la política es lo que te afecta más, entonces es lo que más tienes que perdonar. Mantente tan determinado como puedas y lo conseguirás.
Has mencionado Menases. La guerra civil es uno de los ejemplos más gráficos de cómo opera el ego. En primer lugar, estaba implicado el asunto de la esclavitud, que se deriva directamente de que el ego da realidad a los cuerpos. Algunos cuerpos tienen un color distinto de otros, y el ego saca provecho de ello. En aquel tiempo algunos cuerpos se consideraban más valiosos que otros, y tenían derechos que otros no tenían. Algunas personas consideran que su cuerpo es su propiedad personal. Al ego le encantan las diferencias, y siempre tentará a la gente a usarlas para juzgar y proyectar. En segundo lugar, la guerra tenía que ver con los estados y los derechos estatales. En aquel tiempo el estado de procedencia era más importante que el país de procedencia. La mayoría de la gente nunca viajaba muy lejos de casa, y se sentían muy orgullosos de ser de lugares como Ohio, Massachusetts, Maine, Texas o Virginia. Pero, ¿qué es un estado sino una idea de separación? Lo mismo ocurre con los países. Solo son una idea de separación. Cuando ves un vídeo de la Tierra desde el espacio, ¿ves alguna frontera? No, eso es porque Dios, en su infinita sabiduría, decidió dejarnos establecer nuestras propias fronteras, y después defenderlas a muerte para probar nuestro coraje, y por supuesto, para ver quién puede derrotar a los demás. ¿Por qué crees que nos llaman la raza humana? Necesitas una siesta. Como sabes, Dios, en su infinita sabiduría, sigue estando en casa y pasándoselo bien. Y mucha gente pensó que estaba aquí, luchando en la guerra civil. El conflicto en la mente imploraba plasmarse externamente. Aunque Abraham Lincoln esperaba que prevalecieran lo que él denominaba los mejores ángeles de nuestra naturaleza, no pudo ser. Antes de que pudieras darte cuenta de ello, tu nación estaba tratando de suicidarse. Cuando acabó la guerra, contando tanto los soldados del norte como los del sur, habían muerto casi 3/4 El recuento oficial da una cifra menor, pero este no es muy preciso. En muchos lugares todos los hombres de menos de 40 años estaban muertos. Murieron más americanos en la guerra civil que en las 2 guerras mundiales juntas. Sí, la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más destructiva de la historia con diferencia, porque en ella intervinieron muchos de los países más poblados del mundo, pero Estados Unidos nunca volverá a ver nada parecido a la guerra civil. Fue uno de los logros destacados del ego, hirviendo de locura. Conociéndoos, ¿tenéis alguna razón para mencionar esto? Varias razones. Estados Unidos no ha cambiado tanto como la gente cree en lo relativo al racismo. El racismo nunca desapareció, solo quedó enterrado. La clave de todo esto es que, a pesar de todas las muertes y los horrores, a pesar de la pseudo-resolución del problema a través de la guerra, a pesar de todo el trabajo realizado por mucha gente en los movimientos por los derechos civiles y los derechos humanos, el ego no ha cambiado. Ha sido deshecho en algunas personas que están en el sendero, pero ciertamente no en las masas. No puedes cambiar el ego tratando de arreglar el mundo. Eso no resolverá el problema. De modo que ahora hay tanto racismo y prejuicios como hace 150 años. Sí, está tomando otras formas, pero el sórdido juego del ego de conflicto, separación y división sigue presente para que todos puedan verlo, tan patético como siempre. Eso es cierto. Pensé que cuando elegimos a Obama iba a ser un gran paso adelante para Estados Unidos. Por fin teníamos un presidente negro. ¿Y qué ocurrió? Todos esos zumbados salieron en tropel. Queremos recuperar nuestro país, decían. A lo que se referían es que querían volver a los años 50, cuando estaba bien odiar a la gente que era distinta de ti. Vuelve a hacer grande a Estados Unidos. Un eslogan de campaña acuñado por un hombre profundamente perturbado, en realidad significa, devuelve Estados Unidos al racismo. Incluso llegó a cuestionar la legitimidad de Obama como presidente, afirmando que había nacido en Kenia. ¿Hasta dónde puede llegar el racismo? Entonces, ¿puedes no hacerlo real y perdonarle? Por supuesto. No es él. Solo está siendo su yo ego de mentalidad tóxica. Lo que me molesta es que haya tanta gente que le haya votado. Eso es lo difícil de entender. Votarle es de enfermos, y me indica que estamos en un país enfermo. No totalmente enfermo. Sois un país parcialmente enfermo que también tiene una mente recta. Y este es un mundo parcialmente enfermo que asimismo tiene una mente recta. El Espíritu Santo está disponible para todos, pero finalmente cada cual tendrá que perdonar a todo el mundo. Esto se debe a que, mientras tengas conflicto en la mente, ya sabes a qué conduce. Por supuesto,
El ego sigue subiendo el nivel y tratando de ponértelo más difícil. Internet, que puede ser usado para propósitos maravillosos, también se usa para extender odio. Y el odio de los fanáticos no está dirigido únicamente a los que tienen otro color de piel. Tu país ha hecho un gran progreso aprobando leyes y alcanzando decisiones en los tribunales que prohíben la discriminación contra la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Pero el odio sigue ahí. La tragedia de las 49 personas que fueron asesinadas en el club nocturno Pulse sirve para poner en claro lo que continuará ocurriendo mientras combines odio y armas de fuego. El ego tiene muy bien pillado a Estados Unidos. Y los de la derecha continuarán sacándole el máximo partido para sus propósitos egoístas. Lo sé. Las cámaras legislativas de los estados republicanos están siempre tratando de aprobar leyes que discriminan contra cualquiera que no sea un blanco republicano. Imagínate, y esto es lo que realmente me molesta. Aprobar leyes que están claramente destinadas a impedir votar a la gente negra. ¿Cómo pueden dormir por la noche? ¿Cómo pueden llamarse estadounidenses? ¿Cómo pueden deshonrar a todos los que han muerto por la democracia y el derecho de voto? ¿Y cómo pueden los votantes dar poder a estos políticos locales mentalmente enfermos? Esto se debe a que, en el nivel de la forma, el fanatismo, la misoginia y el racismo siguen vivos y saludables en Estados Unidos y en el resto del mundo. A día de hoy las mujeres no reciben el mismo salario por el mismo trabajo, y son tratadas como inferiores a los hombres por sus jefes corporativos. Cualquiera que no sea un hombre blanco y rico es, en algún momento u otro de su vida, relegado a la posición de ciudadano de segunda clase. Y ahora tenemos el asunto de la inmigración potenciado a su máxima expresión, dando al ego más gente a la que odiar. Déjame que te aconseje algo, Gary. Sí, ciertamente estos problemas parecen existir en el sueño. Pero este es un hecho que llega a ti desde fuera del sueño. Estos problemas no serán resueltos por la política, si bien finalmente parecerán ser resueltos por la política. En fechas relativamente cercanas, los blancos dejarán de ser mayoría en Estados Unidos, los hispanos serán el mayor grupo de votantes. No necesitas ser un genio para saber hacia dónde se dirigirá la política de Estados Unidos, y no es hacia la derecha. Pero esto no es lo que realmente resolverá los problemas. Lo único que resolverá los problemas que parece haber en el mundo será arreglarlos donde están. En la conflictiva mente inconsciente. Bueno, al menos sois consistentes. En todos los años que llevamos manteniendo estas conversaciones, y después de haber hablado de tantas cosas, me doy cuenta de que antes o después siempre orientáis la conversación hacia el tema del perdón. Se debe a que eso es lo que deshace el ego. Y si te ocupas de la causa, el efecto se ocupará de sí mismo. Sí, y en general te ha ido muy bien. Esto de la política es esa última oportunidad de perdonar de la que tienes que encargarte. Y digo general porque es algo aplicable a tu mundo en general. Ya has perdonado prácticamente todo lo demás. Ahora bien, hay lecciones de perdón que no son generales, como la muerte de un ser querido. Tú también has perdonado este tipo de sucesos en tu vida. Pero tienes que mantenerte vigilante a favor de Dios cuando se presenten oportunidades personales de perdonar. El tipo de oportunidades que no tienen que ver con el mundo en general. Como ya hemos dicho, y esto merece la pena repetirse como se hace a lo largo del curso. Sabrás seguro que has perdonado algo cuando ya no te moleste, cuando ya no te afecte. Cuando ese político que no puedes soportar salga por televisión diciendo algo que antes te hacía subirte por las paredes, y veas que no hay nada a lo que reaccionar, y te sientas en paz, entonces sabrás realmente que lo has perdonado. Acuérdate de hacer un seguimiento de tus pensamientos, y de aplicar los pasos que conoces cuando te topes con las cosas que aún te afecten. 1. Nota que estás siendo activado en un sentido negativo. Eso es el ego. Detén el proceso de pensar o sentir con el ego. Deja de darle realidad. 2. Empieza a pensar con el Espíritu Santo. Esto es el instante santo. El Espíritu Santo te recuerda que no es real, que esto es un sueño y que no puede afectarte a menos que creas en ello. No eres una víctima. Este es tu sueño y no puede hacerte daño. 3. Entra en la visión espiritual. Esa persona no es un cuerpo. Es perfecto espíritu, pero no una parte de ello. Más bien, es la totalidad y es totalmente inocente, exactamente lo mismo que Dios. ¿Recuerdas la cita del curso que dice libera a mi hijo? Claro, justo antes del último capítulo,
¿Podrías tú, a quien Dios exhorta, libera a mi hijo, caer en la tentación de no escuchar, una vez que te has dado cuenta de que es tu propia liberación la que se te pide? ¿Y qué otra cosa sino esta pretende enseñar este curso? ¿Y qué otra cosa sino esta tienes que aprender? Ahí lo tienes. De modo que hablemos de otro tema importante. Sabes que, de acuerdo con el curso, todo dolor está causado por la culpa inconsciente. ¿Te has parado alguna vez a pensar que tu experiencia de la muerte será diferente dependiendo de cuánta culpa hayas sanado en tu mente gracias al perdón y cuánta te quede todavía? Nunca había pensado en eso. Pero, ¿por qué debería hacerlo? Es broma. Nunca pensé que nuestra experiencia pudiera variar en función del perdón, pero tiene sentido. En la mayoría de los casos, y digo la mayoría, pero no todos porque al ego le gusta que las cosas sean complicadas. Cuando tu cuerpo se detiene, no sientes ningún dolor. Puede que sientas dolor al morir, pero no después. Al contrario. Generalmente es una experiencia muy buena. No sientes dolor físico, solo el alivio de parecer que dejas el cuerpo y eres libre. Al principio, para la mayoría, es una experiencia beatífica. Últimamente he estado pensando un poco sobre esto. Recuerdo cuánto lloré y lo disgustado que estaba cuando murieron mi padre y mi madre. En los años 70 no le llamábamos hacer la transición. Mis padres murieron. Mi padre estaba trabajando y simplemente cayó muerto, su cuerpo cayó al suelo. Cuando oí al médico darme la noticia por teléfono, fue como una pesadilla, mi pobre padre, pensé. Imaginé que debía haber sido muy doloroso y horrible para él. Pero pensando en ello ahora, me doy cuenta de que, en primer lugar, falleció rápidamente. Y en segundo lugar, probablemente no sintió ningún dolor desde el momento en que falleció. Probablemente el dolor cesó de forma inmediata, ¿correcto? Eso es correcto. De modo que ahí estabas tú, desconsolado y llorando, y allí estaba tu padre, pasándoselo bien. Te aseguro que cuando tus dos padres hicieron la transición, desde el instante en que sucedió fue una experiencia maravillosa para ellos. Y esto es cierto por muy horrible que parezca la muerte de la persona. Digamos que a alguien le disparan en la cabeza. Cualquiera que lo vea o que oiga hablar de ello, especialmente los íntimos de la persona, se sienten horrorizados. Pero lo que no entienden es que la persona entra inmediatamente en una experiencia fantástica. Como dice el anexo al curso llamado El canto de la oración, llamamos a eso muerte, pero es libertad. Fue lo mismo con tu madre. Sí, ella sufrió antes de hacer su transición. El médico no debería haberla operado. Tenía la presión sanguínea demasiado baja, y en cualquier caso la operación fue una chapuza. Posteriormente, cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos, sufrió un ataque al corazón, y toda la situación acabó siendo un desastre. Tú estabas en agonía pensando en ella. Pero cuando más lloraste fue después de su muerte aparente. ¿Y sabes qué? Para ella esa fue la mejor parte. Cuando el cuerpo parece detenerse y la mente sigue adelante, esa es una de las mejores experiencias que puede tener la mente ego. De modo que mientras tú estás llorando en medio del funeral y después, el ser querido que ha fallecido se lo está pasando tan bien que sentirías celos si supieras lo divertido que es. En cualquier caso, después de pasar por todas esas aventuras mentales de las que habla la gente en las experiencias cercanas a la muerte, que ciertamente parecen ocurrir a la mayoría de la gente, y de esto hablaba Arten al indicarte que tu experiencia de la muerte será diferente, dependiendo de cuánta culpabilidad haya sido sanada en tu mente. Llega un momento en el que vas a la luz. Ahora bien, digamos que te has iluminado en esa vida. Si estás iluminado, no tienes que pasar por todas las etapas de las que habla la gente en la experiencia cercana a la muerte. Si estás iluminado, deja suavemente tu cuerpo a un lado por última vez, como diría el curso. E inmediatamente estás en casa en Dios. Por supuesto, siempre has estado allí, pero estamos hablando de tu conciencia. De hecho, en el instante en que te iluminas estando todavía en un cuerpo, que es donde ocurre la iluminación, y no durante el periodo entre vidas, tomas conciencia del hecho de que eres uno con Dios, siempre lo has sido y siempre lo serás, y lo experimentas a partir de ese momento. Entonces, cuando dejas tu cuerpo a un lado, tu experiencia de tu perfecta unicidad con Dios continúa durante la eternidad, en la que no hay tiempo. Quiero esa experiencia. Y sé la respuesta a la siguiente pregunta, pero me gustaría oírla de vosotros. ¿Qué ocurre si no estás iluminado? Hemos dicho que todo el dolor está causado por la culpa. Eso incluye tanto el dolor psicológico como el físico.
Pero, aunque no estés iluminado, sí ha habido una sanación real, y la habrá habido por definición si has estado practicando el perdón. Entonces la vida entre vidas es un periodo mucho mejor para ti de lo que hubiera sido si no hubiera habido verdadera sanación. Cuando hay sanación, esto es lo que dice el curso de tu experiencia de muerte. Ahora nos dirigimos en paz a una atmósfera más despejada y a climas más suaves, donde no es difícil ver que los regalos que dimos nos fueron salvaguardados. De modo que, incluso si vas a revisar una vida más, si has venido practicando el perdón, tu experiencia de la muerte será buena. Si la persona no practica el perdón, no es un pecado, pero todavía habrá mucha culpa inconsciente en su mente. Entonces, cuando va hacia la luz, que es un símbolo de Dios, la culpa, el dolor y el miedo empiezan a salir a la superficie. Las personas empiezan a sentir este dolor psicológico y quieren escapar de él. Quieren esconderse, y el lugar donde se esconden de ello es aquí, en la proyección del mundo, en el universo. Es una nueva representación de la separación de Dios. El mundo onírico es el escondite donde el miedo y la culpa son proyectados fuera de la persona. Ahora la persona parece haber escapado, porque la causa y la culpa parecen estar ahí fuera, en alguna otra persona, pero todo ello es un mecanismo defectuoso, porque no ha escapado. La culpa sigue estando allí, en su mente. A pesar de la ilusión proyectiva del ego, el curso dice, las ideas no abandonan su fuente, y sus efectos solo dan la impresión de estar separados de ellas. Estas son las malas noticias. La culpa y el miedo siguen estando en tu inconsciente. Y la buena noticia es esta, como las ideas no abandonan su fuente, en realidad tú tampoco has dejado a Dios. Sin embargo, para aquellos que creen en la separación y que todavía no han aceptado la verdad, el mundo vuelve a convertirse en su hogar una vez más. J dice, la culpabilidad clama por castigo, y se le concede su petición. No en la realidad, sino en el mundo de las ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. De modo que si alcanzo la iluminación esta vez, y vosotros me estáis diciendo que es posible, no volveré a pasar por toda la experiencia cercana a la muerte. Experimentaré mi perfecta unicidad con Dios mientras parezca que estoy aquí, y apenas seré consciente de mi cuerpo. Mi conciencia estará en mi realidad. Y más adelante, cuando deje mi cuerpo a un lado, ahí se acabará todo. Estaré en casa. Entonces, ¿cómo es esa indicación del curso que dice que Dios da el último paso? Dice, aquí está, voy a leerlo. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas, y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Este es un muy buen resumen del curso, y está en el prefacio. Recuerdo la primera vez que leí eso. Cuando dice que Dios mismo dará el último paso de nuestro retorno a Él, pensé que eso significaba que Él iba a matarme. Ah, no. Recuerda, Dios te creó a ti, tú no lo creaste a Él. Por eso Él da el último paso, lo cual, por supuesto, es una metáfora. Tú simplemente retomas donde lo dejaste, en realidad nunca te has ido, con Él como creador y tú como creador. Como dice el curso, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Pero Dios siempre será tu creador, y después tú creas de la misma forma que Él. La extensión infinita del amor perfecto no es algo que la mente finita pueda comprender, pero llegará el tiempo en que realmente lo experimentarás. En cuanto a la parte del prefacio que acabas de leer, me recuerda algo que queremos que tengas absolutamente claro. De principio a fin, en los 31 capítulos del texto, en el libro de ejercicios, en el manual para el maestro,
en la clarificación de términos y en los anexos de psicoterapia y el canto de la oración, todo lo que Ellen canalizó de 1965 a 1977. El curso es totalmente consistente y no hace ningún tipo de concesión. Hay algunos profesores que piensan que han encontrado la interpretación correcta del curso, refiriéndose a su propia interpretación. No, la verdad es que solo hay una interpretación posible de un curso de milagros. Hemos estado dando tela desde que empezamos a presentarnos ante ti hace 25 años. También la has oído de la escuela de Vapnik. Nosotros no hemos flaqueado, y estamos contentos de ver que tú tampoco. Sí, pero nunca podrás impedir que algunas personas sean puntillosas a muerte con el curso. He escuchado a algunos decir que no puedes confiar en el curso porque se eliminó la palabra almas en los primeros 5 capítulos, y esta palabra implica que las almas individuales fueron creadas por Dios. Es cierto que no hay manera de detener a alguna gente, pero la palabra almas fue usada temporalmente al principio del curso, por deferencia hacia Ellen, mientras ella volvía a acostumbrarse a canalizar. Como sabes, había trabajado con J en otras vidas. La palabra estaba pensada para ser una metáfora que hace referencia a las mentes aparentemente divididas de la filiación. Esas partes escindidas, o almas, son ilusorias, y así es como se usó la palabra. Poco después, cuando Ellen limpió las telarañas, la palabra dejó de usarse, y por eso J le instruyó que la eliminara. ¿Por qué confundir a la gente? Ya son lo suficientemente diestros en confundirse ellos mismos, como acabó demostrándose. La palabra filiación y la descripción hijos de Dios pronto empezaron a usarse en lugar de almas, pero dondequiera que el curso hace referencia a los hijos de Dios, o a cualquier cosa que esté en plural, como cuando se refiere a aquellos que aún tienen que cambiar de mentalidad, se trata de una metáfora. Está claro que el curso dice que en realidad solo existe el Hijo uno de Dios, que es Cristo. Perfecta unicidad e igual a Dios. Pero el ego hará cualquier cosa para aferrarse a la idea de individualidad y separación. Quiero juntar un par de cosas con una idea de la que has hablado antes. Dijiste que estabas en el aeropuerto y que te sentías muy cansado. Entonces empezaste a darte cuenta de que no estabas cansado, sino que estabas teniendo un sueño de estar cansado. En verdad, como no eres un cuerpo, no puedes estar cansado. Solo la mente puede pensar que está cansada. Procura aplicar esto a la enfermedad y al dolor. Como sabes por el curso y por nuestros comentarios, toda enfermedad y dolor son de la mente, y toda sanación es también de la mente. El verdadero médico es la mente del paciente. Quiero que unas esto con algunas otras ideas del curso que hemos venido empleando. 1. El cuerpo está fuera de ti y no es algo que deba preocuparte. Esto te retrae de la idea de que eres un cuerpo. 2. No reaccionarías en absoluto a las figuras del sueño si supieras que estás soñando. Quiero que tomes esta idea y que la apliques a tu propio cuerpo. Una vez que te acostumbras a la idea de que los cuerpos que ves no son sino figuras oníricas que no tienes que dejar que te afecten, también quieres ir acostumbrándote a la idea de que tu propio cuerpo no es sino otra figura en el sueño, y tampoco tienes que dejar que tu cuerpo te afecte. No tienes que reaccionar a tu propio cuerpo tal como no tienes que reaccionar a las figuras del sueño. 3. Eres totalmente inocente, están en casa con Dios, y Él te cuida para siempre. De modo que la próxima vez que te sientas cansado, enfermo, o que sientas dolor, recuerda estas 3 ideas y júntalas. Lo entiendo. Bueno, voy a parafrasearlo. 1. El cuerpo está fuera de mí y no debe preocuparme. No tiene nada que ver conmigo. 2. No reaccionaría en absoluto a una figura del sueño si supiera que estoy soñando. Entonces, ¿por qué reaccionar a mi propio cuerpo? No es quien yo soy. Yo no soy él. Solo es una figura en un sueño, y ahora que sé que estoy soñando, no tengo que dejar que me afecte. Si no soy un cuerpo, en realidad no estoy sintiendo dolor, solo estoy soñando que siento dolor. No tengo que hacerlo real. 3. En verdad, soy completamente inocente. Dios me ama y cuidará de mí eternamente. Sí, y procura visualizarte estando fuera de tu cuerpo, como mente. Cuando haces eso, tu conciencia es potencialmente ilimitada. La mente puede ir a cualquier parte y puede estar en cualquier parte, un cuerpo no. Me gusta. Lo voy a hacer. Dime, ¿cómo curó J a los enfermos? Estás diciendo que lo hace la mente del paciente. Entonces, ¿cuál fue su parte en ello? Él responde a tu pregunta en el manual para el maestro, pero la mayoría de la gente no presta atención porque quieren ser grandes sanadores que practican la imposición de manos y reciben mucho reconocimiento.
Encuentra la función del Maestro de Dios y lee el segundo y tercer párrafos. J sabe que la persona enferma, pensando que él o ella es culpable, ha elegido a nivel inconsciente estar enferma. Y lo que J describe en el manual es la manera en que se acercó a los enfermos, en el nivel de la mente, hace 2000 años. Por supuesto que tienes que darte cuenta de que su conciencia era total. Podía unirse al enfermo a un nivel muy profundo, y el enfermo captaba desde donde venía J aunque no se dijera nada. Cuando empiezas a leer, J está hablando de la persona que ha elegido estar enferma. De acuerdo. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan. No son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado. Y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración, ni por un instante, las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos, y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así éstas se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas. Y de esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. La próxima vez que vayas a ver a alguien al hospital o que visites a un amigo que esté enfermo en su casa, antes lee esto. Te recordará la actitud del Maestro de Dios avanzando. Lo haré, y creo que entiendo lo que está diciendo. No estoy totalmente fuera de ello. Tampoco entres completamente en ello. No trates de ser un gran sanador. Y si alguien se pone bien en tu presencia, no asumas ningún mérito por ello. Simplemente remíteles a la sección del manual que acabas de leer. Así, has aprendido del curso que en tu estado actual eres una mente, y que tienes el poder de elegir. Y aquello en lo que elijas creer es lo que te afectará, y en último término determinará lo que crees ser. Nunca subestimes el poder de la mente. Mediante sus elecciones o bien permanecerás separado de tu fuente en tu experiencia, y te sentirás como un ego entre egos, o regresarás a casa a tu fuente en la gloriosa condición de la unicidad, guiado hasta allí por el Espíritu Santo. Has aprendido del curso que la mente es el agente activador del espíritu. Usa esta mente para ir en la dirección correcta con cada elección que hagas. Haciéndolo así podrás iluminarte en esta vida. Me parece bien. Sabes, la mayor parte del tiempo he ido mejorando mi práctica del perdón. Es como cuando tocaba la guitarra, encontraba formas mejores de tocar simplemente haciéndolo. Lo mismo ocurre con el perdón. Cuanto más lo practicas, tanto más mejoras. Pero una de las cosas que me molesta es que, aunque llevo mucho tiempo practicándolo, de vez en cuando aún me cuesta mucho perdonar. Algunas cosas me pulsan la tecla. Y oí decir a Ken que él mismo se enfadaba de vez en cuando. ¿Acaba esto alguna vez? Llega el momento en que sí. Acaba. Acabó para Ken. Requiere mucha dedicación y práctica, y sentirás la frustración que antes has mencionado. Te preguntarás si alguna vez llegarás al punto en el que nada te moleste. Cuando eso ocurra, recuerda que no siempre puedes ver los resultados del perdón y la sanación, y que no puedes juzgar lo que no puedes ver. El curso dice, la función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Ten fe,
Y llegará el momento en que la paz quede totalmente restaurada en tu mente, independientemente de lo que parezca suceder. Entretanto, estás mejorando mucho. ¿No estás en paz la mayor parte del tiempo? Es verdad. Me acuerdo de cómo era yo antes de que os aparecieseis ante mí por primera vez. Era cualquier cosa menos pacífico. Me preocupaba por todo. Quiero decir que me preocupaba tanto que ni siquiera sabía que estaba preocupado. Simplemente pensaba que era lo normal. Aparte de mi hermano Paul, apenas había nadie con quien tuviera una relación pacífica y agradable. No podía conseguir que nada funcionara. Aunque entonces ya llevaba unos 15 años en el camino espiritual, mi vida seguía siendo un fastidio. Sí, era mucho mejor de lo que había sido antes de entrar en el camino espiritual, y eso te indica el fastidio que había sido anteriormente. Pero, como os he dicho antes, faltaba algo. Me impliqué tanto en las elecciones presidenciales del año 92 que casi caigo enfermo. No me sentía feliz en absoluto, y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Entonces, recuerdo con claridad que tomé una decisión. Me dije a mí mismo, quiero eliminar el conflicto de mi vida. No tenía ni idea de las exigencias que esto supondría porque no sabía cuánto conflicto había en mi mente. Y no estoy culpando a nadie por cómo me sentía, era yo. Incluso entonces, gracias a esto, ya había aprendido que no soy una víctima. Sabía que no había ningún poder en serlo. Y tomé esa decisión. Creo que fue esa decisión la que condujo a que vosotros os presentarais ante mí. Tenía que estar preparado para escuchar lo que teníais que decir. He cambiado tanto con el curso y aplicando lo que me habéis enseñado que me olvido de cómo era antes. Como la mayoría de la gente, creo que siempre he sido así. Pero no es cierto. Cuando pienso en ello, veo que he cambiado enormemente. Ya no me preocupo de las cosas como antes. Ya no me importa tanto lo que la gente piense. Recuerdo que solía importarme mi aspecto. Ahora, ¿a quién le importa? En cualquier caso, todos vamos a estar muertos en unos pocos años. Perdonemos, sigamos adelante y pasémoslo bien. Actualmente no puedo recordar a nadie con quien no tenga una relación perdonada. Y cuando viajo, dirigirme al público me resulta fácil. La primera vez que me puse de pie y hablé del curso delante de un grupo de gente estaba aterrorizado. Después de 5 o 6 veces y de mucho perdón, ya no me resultaba difícil. Era divertido. Actualmente, no me produce más estrés que lavarme los dientes. Sin embargo, los viajes siguen siendo una oportunidad de perdonar. Cuando empecé a viajar estaban bien. En aquel tiempo las aerolíneas me trataban como a un cliente. Ahora me tratan como a un sospechoso. Y también lo hace la TSA, Administración para la Seguridad en el Transporte, aunque dispongo de un número de viajero conocido, lo que les permite incluirme de forma automática en la prelista de embarque. Se supone que esto debería permitirme pasar más rápido por el control de seguridad, pero siguen tratándome como si hubiera algo malo en mí. Me pregunto si es por lo que he escrito. En cualquier caso, al menos ahora sé para qué es todo esto. De modo que si me tomo el tiempo de pensar en ello, sí, todo es distinto de la primera vez que vinisteis a visitarme. Y puedo ver que el proceso se está acelerando. Me he hecho pequeñas heridas en un par de accidentes menores y eso debería haberme hecho sentir dolor, pero no lo sentí. Y pensé, qué raro. Esto debería doler. Mi cuerpo es más elástico y lo siento más ligero, aunque peso más que antes. Es una figura en un sueño. ¿Sabéis qué? Voy a empezar a sentirme más agradecido. Gracias. Me habéis dado todavía más en lo que pensar y con lo que trabajar. Y gracias a ti, hermano. Ha sido una visita larga pero gratificante. Vamos a dejarte con unas palabras de J. Volveremos para mantener un diálogo más, el último de esta serie. Hasta entonces, estate bien. Nuestro amor está contigo. Tu relación con tu hermano ha sido extraída del mundo de las sombras, y su impío propósito conducido sano y salvo a través de las barreras de la culpabilidad, lavado en las aguas del perdón y depositado radiante en el mundo de la luz donde ha quedado firmemente enraizado. Desde allí te exhorta a que sigas el mismo camino que tu relación tomó, al haber sido elevada muy por encima de las tinieblas y depositada tiernamente ante las puertas del cielo. El instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no es más que el mensajero del amor, el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra allende del perdón. Sin embargo,
Es a través del perdón como todo ello se recordará. Y cuando el recuerdo de Dios te haya llegado en el santo lugar del perdón, no recordarás nada más y la memoria será tan inútil como el aprendizaje, pues tu único propósito será crear. Mas no podrás saber esto hasta que toda percepción haya sido limpiada y purificada, y finalmente eliminada para siempre. El perdón deshace únicamente lo que no es verdad, despejando las sombras del mundo y conduciéndolo, sano y salvo dentro de su dulzura, al mundo luminoso de la nueva y diáfana percepción. Allí se encuentra tu propósito ahora. Y es allí donde te aguarda la paz. Entonces Arten y Pursa desaparecieron, ya que tenían el hábito de hacerlo, pero yo supe que siempre estaban conmigo. Había sido un diálogo largo, pero me sentí renovado por su sabiduría y animado porque me habían asegurado que no tenía que esperar otra vida para iluminarme. Esta era una información nueva y bien recibida. Ahora bien, ¿podría hacerlo? Determiné que la respuesta a esa pregunta era sí. Ahora podía ver que todo había ocurrido por una razón. Todo encajaba. El Espíritu Santo sabía muy bien lo que él estaba haciendo, aunque yo no siempre supiera lo que estaba haciendo. Esta iba a ser mi última parada, la que acaba en Dios. Fin del capítulo 9. La importancia de la mente.